Imagina que una noche te vas a dormir en una ciudad costera tranquila, escuchando el mismo sonido de las olas que has oído desde la infancia, y despiertas en un mundo donde tu ciudad ya no existe. No porque haya ardido, no porque un ejército la haya arrasado, no porque un terremoto la haya destruido, sino porque alguien decidió hundirla. De un día para otro. Deliberadamente. Ahora imagina que esa historia nunca llegó a los libros, que nadie fuera de esa costa sabe que alguna vez hubo casas, plazas y calles bajo esas aguas. Imagina que la única huella de esa ciudad está en unos cuantos mapas censurados, en unos documentos mutilados y en una línea de silencio impuesto que atraviesa generaciones. Esa es la historia de la ciudad sumergida del imperio, el asentamiento que oficialmente nunca existió, pero que yace entero bajo el mar, hundido en una sola noche. Todo comenzó como empiezan las tragedias que se intentan ocultar, con una anomalía diminuta en un archivo. Un investigador contemporáneo, revisando anuarios estadísticos del siglo XIX, encontró una referencia extraña a un lugar que no figuraba en ningún mapa moderno. El nombre aparecía una sola vez, en una tabla de población: Santa Coralia, asentamiento costero, 4.218 habitantes. La columna siguiente indicaba su contribución fiscal al imperio. La siguiente, su producción de sal y pescado. Pero algo no encajaba. En los años siguientes, el nombre desaparecía por completo. No había registro de descenso poblacional, ni epidemias, ni migraciones. En términos administrativos, Santa Coralia dejó de existir de un año para otro. Como si toda una ciudad hubiese sido borrada de la estadística en un solo trazo. Este pequeño error llevó al investigador a una búsqueda que, poco a poco, comenzó a salirse de control. Comparó esa tabla con censos de la misma década. Descubrió que en un año concreto, la región costera a la que se asignaba Santa Coralia mostraba una caída demográfica brusca de varios miles de personas, explicada con una frase genérica: reajuste por revisión de datos. Ningún detalle, ningún informe, ninguna nota al margen. En cambio, en diarios privados de la zona, conservados por pura casualidad en colecciones familiares, aparecía siempre el mismo vacío, una generación entera que no hablaba del mar, como si el mar fuese una herida. Los que se atrevían a mencionar algo escribían frases truncadas, referencias a la noche en que se la tragó o lo que no se puede nombrar porque nos lo prohibieron. El silencio era demasiado fuerte para ser casual. La primera pista física no vino de la tierra, sino del cielo. Fotografías aéreas del litoral tomadas a mediados del siglo XX mostraban un patrón extraño bajo el agua, a poca distancia de la costa. Las sombras que proyectaban las estructuras sumergidas no eran rocas, ni bancos de arena, ni formaciones naturales. Eran líneas rectas, ángulos perfectos, cuadrículas que se repetían demasiado ordenadas como para ser casualidad. Cuando se aumentaba el contraste, aparecía algo que se parecía demasiado al plano de una ciudad: calles, plazas, perímetros de edificios. El patrón coincidía de una forma inquietante con la descripción que hacía un mapa censurado del siglo XIX, encontrado en la trastienda de una librería de viejo, donde alguien había intentado borrar un nombre con tinta negra. Bajo la mancha oscura podía leerse, todavía, una letra C y una suficiente para que la mente completara el resto. Santa Coralia existió. No como un error, no como un pueblo menor, sino como un asentamiento costero completo, activo, conectado con las rutas del imperio. Lo más inquietante era la fecha de su desaparición. Los pocos documentos que la mencionan coinciden en señalar que dejó de figurar en registros el mismo año en que una serie de decretos secretos, hoy parcialmente conocidos, ordenaban la clausura de ciertas instalaciones peligrosas para la estabilidad del Estado. Ese lenguaje ambiguo, repetido en distintos contextos, suele aparecer cuando se habla de infraestructuras heredadas del mundo anterior, estructuras demasiado avanzadas, demasiado perfectas y demasiado recientes para encajar en la historia oficial. Si Santa Coralia fue construida sobre una de esas infraestructuras. Si su costa descansaba sobre algo que el imperio no podía controlar. Hundirla fue una decisión lógica desde la lógica fría del poder.
Pero el detalle que convierte el caso en una montaña rusa emocional no está en los papeles, sino en las historias que nunca se escribieron. Fragmentos de memoria oral recogidos años después hablan de una noche en la que el mar cambió de sonido. No fue una tormenta, aunque el cielo estaba cubierto. No fue un maremoto, porque no hay registro de grandes olas. Fue otra cosa. Los ancianos, hijos de los pocos supervivientes, repetían siempre lo mismo. Primero vino un temblor que no parecía venir del cielo ni de la tierra, sino de debajo del agua. Después, un rugido profundo, metálico, como si algo gigantesco se hubiera puesto en marcha en las profundidades. Finalmente, un descenso lento pero implacable. El mar no golpeó la ciudad se hundió hacia el mar. Los informes geológicos contemporáneos, los pocos que existieron, hablaban de subsidencia localizada del terreno costero. Una frase técnica que, traducida, significaba que el suelo bajo la ciudad había cedido de forma súbita. Pero los datos no cuadran con un fenómeno natural. La escala del hundimiento, la velocidad con la que se produjo, el hecho de que afectara únicamente al asentamiento y no a kilómetros de costa alrededor, todo ello sugiere algo diferente. La imagen que se dibuja es otra, un mecanismo que se activa, una estructura que colapsa hacia abajo. Quizá incluso algo diseñado para hundirse llegado el momento, como un sacrificio arquitectónico programado. Aquí surge el primer giro inesperado. Las pruebas empiezan a indicar que la ciudad no fue arrasada desde fuera, sino desconectada desde dentro. Bajo Santa Coralia habría existido un entramado de cámaras, túneles y estructuras del mundo anterior, reutilizadas por el imperio sin entender del todo su naturaleza. Al activarse cierta reacción, el nivel superior, la ciudad visible, habría perdido su apoyo. El suelo habría cedido, y en lugar de ser el mar el que entró en la ciudad, fue la ciudad la que cayó dócilmente en el mar, como un bloque entero que se deja hundir. Esa imagen es mucho más inquietante que cualquier tormenta o maremoto, porque implica planificación. Alguien diseñó ese mecanismo. Alguien decidió activarlo. Alguien quiso que la ciudad desapareciera sin dejar ruinas en la superficie, sin incendios, sin escombros, solo un acantilado nuevo y limpio donde antes había vida. El imperio actuó después con la precisión de quien ha ensayado el desastre. En cuestión de semanas, la zona fue declarada área peligrosa por inestabilidad costera. Los supervivientes fueron trasladados hacia el interior con promesas vagas de compensación. Promesas que nunca se cumplieron. Los mapas se actualizaban rápido, el nombre de Santa Coralia era sustituido por un tramo de costa sin interés, una curva anónima en el litoral. Los cartógrafos recibieron órdenes de utilizar la nueva versión del mapa sin discutir la diferencia. Y en los pocos casos en que alguien preguntó por aquella ciudad que había desaparecido, la respuesta fue una frase helada, error de registro. Pero el mar no entiende de errores administrativos. Bajo la superficie, las sombras de Santa Coralia seguían allí. Años después, pescadores de la zona hablaban de redes que se enganchaban en estructuras invisibles, de corrientes extrañas que parecían rozar muros sumergidos, de ecos insólitos cuando gritaban hacia el agua. En noches particularmente calmas, algunos afirmaban ver líneas rectas en el fondo, como si faroles antiguos se reflejaran en un empedrado que ya no pertenece a nadie. Los relatos son tan insistentes que incluso investigadores contemporáneos han organizado expediciones discretas, sin apoyo oficial, para intentar cartografiar el fondo marino. Lo que han encontrado no es una simple ruina irregular, sino algo demasiado intacto. Esquinas nítidas, fachadas enteras, escalones perfectamente definidos. Y entonces llega el siguiente golpe emocional, la certeza de que la ciudad no murió lentamente, desgastada por el mar a lo largo de siglos, sino que se conserva, entera, como si hubiera sido colocada en una cápsula acuática. El agua, en lugar de destruirla, la preserva. Techos que aún se reconocen, plazas que se adivinan, alineaciones de edificios que hablan de una planificación urbana precisa. Todo esto, situado a una profundidad que coincide sospechosamente con la de las cámaras subterráneas descritas en documentos del archivo prohibido.
Es como si el nivel visible de la ciudad hubiese sido simplemente bajado un piso más, superpuesto al nivel invisible del mundo anterior. Dos ciudades en una, ambas atrapadas ahora bajo el mar. Por un instante, la mente busca consuelo en la idea de una tragedia accidental, de un fallo en una estructura antigua. Quizá, piensa, fue un error. Quizá nadie quiso hundir a nadie. Quizá fue un mecanismo olvidado que colapsó por sí solo. Esa es la breve tregua emocional, la pequeña esperanza de que la historia no sea tan oscura como parece. Pero esa esperanza se rompe en cuanto aparecen los decretos reservados de la época, los que mencionan medidas extraordinarias para garantizar la continuidad narrativa del Estado y acciones discretas sobre asentamientos incompatibles con la cronología vigente. Esa terminología, fría y burocrática, aparece vinculada a Santa Coralia. Y allí se acaba la ilusión del accidente. Nadie redacta un decreto genérico sobre asentamientos incompatibles con la cronología si no está pensando en lugares construidos donde no deberían existir. Santa Coralia, construida sobre una infraestructura del mundo anterior, utilizando cimientos y cámaras que no pertenecían al imperio, era una amenaza. No militar, no económica, sino conceptual. Su mera existencia demostraba que el relato histórico oficial era incompleto. Bastaba con que alguien empezara a hacer preguntas sobre los túneles, sobre las proporciones, sobre los materiales de ciertas estructuras para que toda la versión del pasado se resquebrajara. Ante esa posibilidad, el imperio eligió una solución extrema, no adaptar la narrativa a la verdad, sino adaptar la geografía al relato. Hundir la ciudad para salvar la historia. La primera parte de esta historia termina aquí, en ese punto en el que el oyente comprende que no estamos ante un desastre natural, ni ante una simple ciudad perdida, sino ante una operación deliberada de borrado. Una ciudad entera hundida en una noche para que no quedara rastro de lo que escondía bajo sus pies. Una costa falsificada sobre ruinas demasiado recientes. Un mar convertido en tumba de la verdad. Y bajo ese mar, una ciudad que sigue esperando, intacta, silenciosa, con sus calles alineadas con las cámaras del mundo anterior, como si todavía pudiera ser visitada por alguien que se atreva a mirar más allá de la versión permitida de la historia. Imagina ahora que todo lo que has escuchado hasta este punto es solo la superficie, apenas la primera capa de una historia mucho más profunda. Porque si la primera parte revelaba que Santa Coralia fue hundida deliberadamente, la segunda comienza con una pregunta que nadie quiere formular en voz alta: ¿cómo puedes hundir una ciudad completa sin usar explosivos, sin temblor, sin tsunami, sin huellas físicas de destrucción en la costa? ¿Qué tipo de estructura puede colapsar hacia abajo como un bloque entero, suave, silencioso, sin fracturas? La respuesta que emerge lentamente, como una sombra desde el fondo del océano, contradice todo lo que creemos saber sobre ingeniería, geología e historia. Y, sobre todo, insinúa que Santa Coralia no fue simplemente víctima de una decisión imperial, sino de una tecnología que jamás debió existir. Años después de que los registros oficiales la borraran, una serie de cartas privadas escritas por un ingeniero del imperio comenzó a circular en un pequeño círculo académico. Eran fragmentos dispersos de un diario personal, pero suficientes para revelar algo que los archivos oficiales jamás mencionaron. En una de esas cartas, el ingeniero describe una estructura B, ubicada bajo el asentamiento costero. No la llama túnel, ni cámara, ni cimientos. Usa un término que no existe en ningún manual técnico de la época. Estructura B, plataforma secundaria de soporte, ajena a los planos del ministerio. Una plataforma secundaria que no aparece en los planos oficiales solo puede significar una cosa. Santa Coralia se construyó encima de algo que el imperio no edificó. Algo que estaba allí antes de que llegaran colonos, antes de que llegaran ingenieros, antes quizá incluso de que existieran los mapas del imperio. Pero lo más perturbador no es que el imperio desconociera su naturaleza, sino que esa estructura tenía un mecanismo. Un mecanismo capaz de bajar un fragmento de tierra varios metros, como si fuera una plataforma gigantesca diseñada para descender de forma controlada. Y aquí comienza la verdadera caída emocional de esta parte, porque si la ciudad se hundió de manera tan limpia,
Sin fracturas, significa que alguien activó ese mecanismo a propósito. No una catástrofe, no un accidente. Un interruptor. Una llave. Una orden. Y lo que se hundió no fue solo la ciudad, sino la evidencia del mundo anterior que descansaba bajo ella. Los documentos hallados en aquella correspondencia mencionan vibraciones controladas, presión negativa acumulada bajo la plataforma y desplazamiento uniforme del nivel superior. Son términos demasiado modernos para la época. No encajan con ningún sistema hidráulico, ni con maquinaria conocida del siglo XIX. Incluso los ingenieros actuales, al revisar estos fragmentos, admiten que el comportamiento del terreno descrito no es compatible con movimientos tectónicos, ni con hundimientos naturales. Es compatible, en cambio, con un mecanismo de descenso, como el ascensor de una estructura gigantesca y enterrada. La historia se vuelve aún más inquietante cuando descubres que la noche del hundimiento coincide con un reporte interno del Imperio que habla de actividad inusual en la zona de soporte profundo. ¿Actividad de qué? ¿Un mecanismo que llevaba siglos dormido? ¿Una cámara que respondía a presión, vibración o temperatura? ¿O algo más simple y más aterrador? El Imperio activó el mecanismo intentando sellar definitivamente la entrada a estructuras que no podían controlar. Lo que viene después es la clase de tensión que te obliga a seguir escuchando. Un equipo contemporáneo decidió investigar la zona con una sonda magnética diseñada para identificar cavidades bajo el suelo. Nadie esperaba grandes revelaciones, era un proyecto pequeño, autofinanciado, casi clandestino. Pero cuando la sonda recorrió la zona del acantilado recién formado, detectó una anomalía magnética gigantesca bajo la superficie. Un patrón simétrico, demasiado perfecto para ser natural. Una forma rectangular del tamaño de varios edificios. Y lo más inquietante, estaba hueca. La sonda marcó los bordes. El análisis tridimensional reveló algo que parecía imposible. No era una cueva, no era una galería, no era un túnel erosionado, era una cámara geométrica gigantesca, como una sala subterránea diseñada y construida. Los bordes estaban a la misma altura que la base del asentamiento sumergido. Y más allá de esa cámara, había otras dos. Todo un complejo enterrado. Aquí, la historia da otro giro inesperado. Una de las cámaras mostraba señales de haber sido presurizada recientemente. En términos simples, había cambiado su estado en una época sorprendentemente moderna. Es decir, no solo existía desde hacía siglos, sino que alguien, el Imperio o algo más antiguo, la había activado. Cuando esta noticia se filtró a un pequeño grupo de investigadores independientes, uno de ellos decidió reunir todos los mapas marítimos censurados del siglo XIX. Y en uno de ellos, casi imperceptible, encontró una anotación minúscula escrita con una letra distinta. Nivel 2. Nadie escribe nivel 2 en un mapa costero. Nadie, a menos que ese mapa no muestre una costa, sino una estructura. El hallazgo cambió todo. Lo que se hundió bajo Santa Coralia no era solo la ciudad visible, sino un nivel superior de una estructura más grande que se extendía bajo el mar. Una ciudad construida sobre un nivel que no debía existir. El hundimiento era la única forma de ocultar que ese nivel superior, las calles, las casas, la plaza, estaba alineado perfectamente con la geometría del nivel inferior. Dos ciudades, una encima de otra. Una moderna. Una antigua. Ambas ocultas. Y mientras el equipo analizaba el fondo marino, descubrieron algo que aumentó la tensión hasta lo insoportable. Una estructura metálica parcialmente expuesta sobresalía de la arena. No era hierro oxidado, ni acero industrial del siglo XIX. Tenía un patrón microscópico en la superficie, como una aleación diseñada para resistir presión extrema. Una tecnología que no corresponde a ninguna época registrada. Al limpiarla con herramientas especiales, descubrieron una inscripción, erosionada pero legible, sector norte. Esta frase, simple y directa, indica organización, planificación,
infraestructura. Indica que la cámara, los túneles, la plataforma y el asentamiento se integraban en un sistema mayor. Un sistema que el imperio no construyó. Un sistema que quizás nunca debió ser descubierto por los humanos del siglo XIX. Pero la tensión se eleva aún más cuando empieza a filtrarse un rumor entre pescadores. Algunos aseguran escuchar sonidos bajo el agua, no de animales ni de barcos, sino algo más regular, como pulsos metálicos intermitentes. Como un mecanismo antiguo que todavía funciona. Algo que no se detuvo con el hundimiento. Algo que sigue allí, esperando, latiendo como un corazón enterrado. La pregunta que nace entonces es inevitable. Si el mecanismo que hundió la ciudad se activó una vez, ¿puede volver a activarse? ¿Y si Santa Coralia no fue la única? ¿Cuántas ciudades más fueron construidas sobre niveles prohibidos? ¿Cuántas de ellas desaparecieron sin dejar rastro? ¿Y cuántas siguen, todavía hoy, en pie sobre la misma infraestructura silenciosa, sin saber que un día podrían descender, como una plataforma obediente, hacia las profundidades del mar? La segunda parte cierra con una inquietud profunda, imposible de sacudirse, la sensación de que la geografía no es fija, que la costa no es natural, que el mundo que vemos es una versión corregida, reacomodada para ocultar otras capas. Y si lo que yace bajo Santa Coralia es solo un fragmento, un sector norte, entonces lo que llamamos historia quizás no sea más que el primer nivel de algo que nunca debimos descubrir. La tercera parte comienza en el punto exacto donde la historia deja de ser una investigación histórica y se convierte en una amenaza contemporánea. Porque cuando un grupo de investigadores decide hacer lo impensable, descender físicamente hacia la zona donde se encuentra la cámara principal del sector norte, lo que descubren no solo confirma que Santa Coralia fue hundida mediante un mecanismo, sino que revela que dicho mecanismo no está desactivado. Está dormido. Esperando. Y su escala es infinitamente mayor de lo imaginado. La expedición partió en silencio, sin apoyo oficial, financiada por 3 universidades que jamás admitirían públicamente haber colaborado. El objetivo era simple, mapear entres de la cámara subterránea mediante un vehículo operado remotamente. Pero mientras preparaban el descenso, una serie de anomalías empezó a acumularse, como si la propia zona costera intentara advertirles. Primero fue la brújula del barco, que giraba lentamente aunque no hubiese ninguna interferencia magnética conocida. Luego fueron las lecturas de corriente submarina, que mostraban un patrón circular, perfecto, imposible de originarse de manera natural. Finalmente, el equipo detectó algo que congeló el ambiente, un pulso rítmico en el fondo marino, una vibración que aparecía cada 32 segundos exactos, como un latido medido. El océano estaba respirando. Aún así, decidieron continuar. Cuando el vehículo descendió por primera vez, su cámara captó agua cada vez más oscura, una penumbra que parecía absorber la luz artificial. Después, como si surgiera de la nada, apareció la silueta de un muro. No un muro irregular, erosionado o natural, sino un muro recto, geométrico, con ángulos perfectos. La cámara avanzó un poco más, y entonces todos en la superficie contuvieron la respiración. Ante ellos se extendía una fachada entera, intacta, de una estructura que jamás debió existir bajo el mar, enormes bloques perfectamente ensamblados, columnas cuyos capiteles estaban marcados con un relieve tan preciso que parecía recién tallado. El agua había preservado la arquitectura del mundo anterior. Pero la emoción inicial se transformó rápidamente en tensión. Porque en la parte inferior de la fachada algo se movió. No un animal, no el vehículo, sino el propio muro. Un desplazamiento casi imperceptible, apenas unos milímetros, pero suficiente para generar una vibración leve que recorrió el mar. Un temblor calculado. Una señal. El mecanismo seguía activo. En ese instante, uno de los investigadores recordó una nota encontrada en el archivo parcialmente destruido. La plataforma responde a estímulos acústicos y presión externa. Si eso era cierto, la presencia del robot, el ruido del motor, la luz, cualquier perturbación, podía activar la estructura. El equipo decidió retirar el vehículo.
Pero ya era tarde. Las lecturas mostraron un cambio súbito en la presión del agua. La cámara subterránea estaba ajustando su estado interno. Algo se había despertado. Durante los 3 días siguientes, los científicos analizaron los datos y descubrieron algo que parecía imposible. La cámara tenía múltiples niveles. El sector norte era solo uno de ellos. Había un sector este y un sector central, localizados más hacia el interior, bajo tierra compactada artificialmente. Pero el verdadero shock vino cuando lograron juntar todas las piezas del mapa magnético. Lo que emergió no era una serie de cámaras dispersas, sino una estructura masiva, del tamaño de una ciudad moderna. Una ciudad bajo la ciudad. El imperio no había ocultado un asentamiento perdido. Había ocultado un nivel completo del mundo anterior. Y entonces, como si el océano confirmara sus sospechas, ocurrió el primer evento moderno relacionado con Santa Coralia. Un pescador local informó que durante la madrugada vio algo inusual, un destello azul profundo bajo el agua, seguido de una vibración que recorrió toda la costa. La vibración coincidió con el latido magnético que registraba la expedición, 32 segundos exactos. Esto llevó al equipo a revisar los relatos antiguos de los supervivientes. Descubrieron que todos describían el hundimiento con la misma secuencia, primero un temblor suave, luego un sonido metálico, luego un descenso lento. Pero lo más inquietante fue encontrar una frase repetida en testimonios independientes: no se hundió, bajó. Como si la ciudad hubiese descendido por una plataforma invisible. Como si Santa Coralia hubiese sido parte de un sistema mayor que podía subir y bajar niveles completos del terreno. El misterio toma un rumbo aún más oscuro cuando, en un archivo privado, se encuentra un documento marcado como reservado, nivel 0. El documento describe una estructura previa a la ocupación humana, con comportamientos propios y respuesta mecánica retardada. Eso significa que quienes la descubrieron no la construyeron. Solo encontraron algo que ya estaba allí. Algo que opera según reglas desconocidas. Y aquí surge un giro emocional brutal: la estructura no fue hecha para fallar. Fue hecha para funcionar. Santa Coralia no desapareció por error. Fue colocada en un nivel inferior porque el nivel superior debía quedar libre. No para ocultar la ciudad, sino para liberar algo que estaba debajo. La crisis se intensifica cuando el equipo detecta que el pulso magnético está aumentando. De 32 segundos pasa a 30. Luego a 28. La frecuencia está acelerándose. Lo que sea que pulsaba bajo la estructura está despertando con más fuerza. Los investigadores empiezan a notar cambios en la costa, pequeñas vibraciones, grietas nuevas. El acantilado que parecía sólido ahora muestra signos de haber sido colocado recientemente, como una tapa mal sellada. La tensión crece cuando un geólogo del equipo, comparando antiguas cartas náuticas con datos actuales, formula la hipótesis más inquietante de todas: la costa entera podría ser parte de la estructura. No solo la zona sumergida, sino kilómetros de territorio conectados. Si la plataforma se activara de nuevo, no descendería únicamente Santa Coralia, sino toda la región. En un último intento de entender el patrón, analizan la frecuencia de los pulsos y descubren que coincide con un número encontrado en el relieve metálico. Sector norte, sincronización 28/32. Eso significa que el sistema no está roto. Está calibrándose. Ajustándose. Preparándose para un ciclo nuevo. Y así, la tercera parte termina en un punto de tensión insoportable. Santa Coralia no es una excepción. Es una advertencia. Una prueba de que el mundo anterior no desapareció. Solo está dormido, enterrado bajo las ciudades modernas, esperando un ciclo que tal vez esté a punto de repetirse. Porque si el pulso sigue acelerándose, si la estructura sigue respondiendo, lo que ocurrió una vez podría volver a ocurrir. La cuarta parte comienza sin pausa, sin respiro, exactamente donde la historia deja de ser un misterio histórico y se convierte en una amenaza viva, inminente,
imposible de ignorar. Porque si en la tercera parte descubrimos que la estructura bajo Santa Coralia no está muerta, sino calibrándose, en la cuarta descubrimos algo aún más devastador: la estructura no está calibrándose para hundir, sino para subir. Y lo que está a punto de emerger del mar no es la ciudad perdida, sino algo que nadie en nuestra época está preparado para ver. Los investigadores, al principio, pensaron que el aumento en la frecuencia de los pulsos era señal de un colapso. Pero cuando compararon las lecturas actuales con los patrones registrados en los documentos antiguos, encontraron algo que cambió por completo el ángulo de la amenaza. Los registros describían el proceso previo al hundimiento con una palabra que hasta ese momento había pasado desapercibida: preparación. Esa misma palabra aparece en la correspondencia del ingeniero del Imperio. La plataforma se encuentra en fase de preparación. Nunca explicaron para qué. Nunca explicaron para quién. Pero el aumento en la frecuencia de los pulsos describía el mismo patrón que ahora observaban en tiempo real. La estructura no estaba fallando. Se estaba preparando para un movimiento ascendente. El equipo, horrorizado, decidió enviar una última sonda, más resistente, equipada con sensores de presión y movimiento. Si la estructura realmente estaba a punto de moverse, la sonda lo detectaría. Descendió hacia la fachada sumergida, pero esta vez encontró algo que las cámaras anteriores no habían visto. El agua estaba más clara de lo normal, como si la estructura hubiera liberado calor o energía y hubiese cambiado la densidad del entorno. Cuando la sonda avanzó, la cámara captó un destello. No un reflejo natural. Un brillo metálico, nítido, intenso. El muro de la cámara inferior estaba iluminado desde adentro. Eso significaba solo una cosa: el sistema había despertado. La vibración aumentó. No era violenta, sino profunda, como el zumbido de una máquina gigantesca que empieza a girar muy lento. El patrón circular de las corrientes bajo el mar se intensificó, formando remolinos simétricos que no deberían existir en aguas tranquilas. Era como si algo bajo la tierra estuviera desplazando el océano, empujándolo, preparando su ascenso. En ese momento, uno de los geólogos del equipo cometió un error que cambiaría todo. Superpuso las cámaras subterráneas recién mapeadas sobre un mapa contemporáneo de la costa. Lo que descubrió dejó a todos sin aliento: la red de cámaras seguía una forma perfectamente rectangular, con bordes orientados hacia los puntos cardinales. Hacían falta siglos de planificación para crear algo así. O algo más inquietante: ningún ser humano lo había planificado. Era demasiado grande, demasiado preciso, demasiado antiguo. Y entonces llegó el segundo gran giro emocional. En la parte más profunda del mapa encontraron una cámara rotulada en el documento reservado: nivel 0. El nombre era casi ilegible, pero no del todo. 5 letras: origen. Hasta ese momento, los investigadores creían que Santa Coralia se había hundido para ocultar niveles superiores del mundo anterior. Pero al ver el término origen, todo tomó un matiz distinto. No era un nivel cualquiera. Era el punto central. El núcleo. La parte del sistema para la cual todo lo demás había sido construido. La vibración cambió de ritmo. Ya no era un latido. Era un pulso ascendente, más largo, más profundo. Una onda que rebotaba contra el fondo rocoso y hacía vibrar la costa entera. La tripulación del barco sintió el temblor bajo sus pies, pero no en la superficie, sino desde las profundidades. Era como si una gigantesca plataforma metálica estuviera empujando el mar hacia arriba, preparándose para elevar algo que había permanecido oculto durante siglos. La sonda, aún activa, captó entonces lo imposible. Las paredes internas de la cámara comenzaron a retraerse. Paneles gigantes se deslizaron hacia los lados, como compuertas abriéndose por primera vez en una era moderna. Una nube de sedimento se elevó lentamente, revelando un vacío oscuro, profundo, más grande que cualquier sala subterránea humana. Y desde ese vacío emergió un sonido.
No un crujido, no un estruendo, sino un eco bajo, una vibración que no parecía natural. Una vibración que parecía artificial. Calculada. Construida. El equipo no entendía el mecanismo, pero la sonda sí. Sus sensores se volvieron rojos. El sistema interno emitió una advertencia: presión ascendente, desplazamiento del terreno, inestabilidad crítica. La estructura estaba subiendo. Y con ella, algo más. Los investigadores entraron en pánico. Intentaron retirar la sonda, pero la vibración de la estructura generó un campo de turbulencia que atrapó el cable. Mientras luchaban por subirla, la cámara captó una visión final: un conjunto de símbolos tallados en un panel metálico recién expuesto. Símbolos del mundo anterior, intactos, iluminados desde adentro. Entre ellos, uno que sí pudieron interpretar. Porque era idéntico al que aparecía en el único fragmento de la carta del ingeniero imperial que no había sido censurado. El símbolo significaba superficie. La sonda perdió la señal. En la costa, la tierra tembló. No como un terremoto, sino como el movimiento de una maquinaria gigantesca cambiando de nivel. Las grietas del acantilado comenzaron a abrirse, alineadas con precisión matemática. El mar retrocedió unos metros, como si fuese absorbido por un vacío bajo tierra. Entonces, de golpe, todo se detuvo. El pulso cesó. El agua se calmó. Y durante unos segundos, el mundo se quedó en silencio. Fue en ese silencio cuando todos comprendieron la verdad final. La revelación que la historia intentó evitar durante siglos: Santa Coralia no se hundió. Fue recolocada. Trasladada. Ajustada dentro de un sistema gigantesco que aún funciona. Y si la estructura acaba de intentar subir, significa que el mecanismo sigue esperando instrucciones. Quizás tiempos antiguos. Quizás ciclos que aún no entendemos. O quizás un evento que todavía no ha ocurrido. La última lectura del sensor antes de apagarse mostraba un mensaje incompleto. Sector norte, sincronización completada. Nivel 0, active. La cuarta parte termina aquí, con la certeza insoportable de que el sistema no está muerto. Solo está esperando. Y que un día, mañana, en 100 años o cuando el ciclo lo dicte, la costa podría volver a moverse. No hacia abajo, sino hacia arriba.